Bueno, muy buen día. En esta ocasión nos vamos a dedicar a estos videos tan interesantes que sabemos nadie me pidió que hiciera, ¿no? Y en este caso vamos a recordar una fecha que también se nos pasó un poco mucho, ¿no? Y es una fecha bastante importante, que es la del 19 de abril. El 19 de abril se celebra el Día de los Pueblos Originarios. Bien, esto fue justamente establecido allá por 1940, bien, donde tras la realización del primer congreso, que se llamó Congreso Indigenista Interamericano, justamente se realizó con el fin de aunar fuerzas para la reivindicación de la cultura y la protección de los pueblos, ¿no? En este primer congreso justamente se abordó la situación social, económica de esos pueblos originarios. Obviamente la problemática principal era salvaguardar y perpetuar esas culturas originarias, porque obviamente ante el avance de las culturas del hombre blanco, por decirlo de algún modo, ¿sí? De los colonizadores y de los diferentes eh, apropiadores y genocidas, bien, entonces efectivamente todo eso fue de alguna manera dispersándose, fue deshaciéndose, fue diluyéndose. Entonces se creó el Instituto Indigenista Interamericano que depende de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. En Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas implementa justamente políticas sociales destinadas a lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Es un organismo descentralizado que fue creado por la ley 23.302, ¿sí? Allá por 1985, y como entidad descentralizada con participación obviamente indígena y reglamentado por un decreto de 1989, el 155. Obviamente el principal propósito, ¿sí? de este instituto es asegurar justamente el ejercicio de la plena ciudadanía de los integrantes de los pueblos originarios y garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente en el artículo 75, inciso 17. Bien, ya vamos a hablar sobre la reforma constitucional. El instituto justamente es la autoridad de aplicación, bien, en cuanto a la política de estos pueblos originarios, impulsa la participación de las comunidades en el diseño y gestión de políticas de Estado que las involucran, y tiene como fin promover identidades étnicas y culturales para un buen desarrollo sostenido y compatible con la preservación del medio ambiente de los territorios que ellos habitan. ¿Sí? Que ellos, me refiero obviamente a los pueblos originarios, ellos y ellas a las comunidades, ¿no? Argentina adhirió al documento este de México, ¿no? El de Pátzcuaro, e instituyó justamente en 1945, mediante el decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional, nuestro país es miembro permanente y adhiere bien a esta fecha reivindicatoria de los derechos de los pueblos originarios. Bien. Esto, de alguna manera, la noción de derecho y de pueblo originario, ¿sí? Nos lleva, obviamente, ¿sí? No solamente al cuerpo normativo correspondiente, principalmente, sino también, al hablar de los derechos de los pueblos originarios, también tenemos que hacer mención a los derechos de la madre tierra, ¿bien? Porque no podemos, de alguna manera, deslindar los pueblos originarios, ¿sí? De la tierra que de alguna manera originariamente les pertenece y que se considera un organismo vivo, ¿no? Dentro de lo que es la cultura, dentro de lo que es su cultura, que tal vez nosotros obviamente hemos dejado atrás y hemos entrado en una deuda histórica, ¿no? Más grande que la deuda externa es la deuda interna que tenemos con nuestros pueblos originarios, justamente por la falta de reconocimiento, no solamente a sus derechos, sino también el reconocimiento a sus creencias. Bien, bueno, de alguna manera vamos a hablar principalmente del antecedente normativo más importante que lo encontramos a partir de la reforma del 94, bien, o sea, la reforma constitucional de 1994, el artículo 75, inciso 17, justamente fue parte de lo que
de lo que se debatió, de lo que también se hizo lobbying, ¿no? En el Pacto de Olivos, ¿sí? Del acuerdo político que después terminó de alguna manera eh, viéndose impactado en la Constitución reformada del 94, y el artículo 75, inciso 17, vino a modificar lo que era el artículo 67, inciso 15, de la Constitución histórica de 1853. Los derechos indígenas, ¿sí? Como se decía, se mantuvieron justamente en el capítulo cuarto en cuanto a las atribuciones del Congreso, bien, pero se debatieron, por decirlo de alguna manera, en la Convención Constituyente, en el marco justamente de este concepto de deuda, ¿no? De la necesidad de recomponer, de reparar, ¿sí? De hacer una reparación histórica, bien, en esta cuestión. Y obviamente que esa posición coincidía con la de todos los bloques políticos. O sea, había coincidencia en todos los bloques políticos de que de que había una deuda con los pueblos originarios. El artículo 75, inciso 17, ¿sí? Entre las atribuciones del Congreso, dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que les afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Bien, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional de la República Argentina o de la Constitución de la Nación Argentina, ya reformada en 1994. La reforma del 94, producto justamente del trabajo de las organizaciones de los pueblos originarios, de las organizaciones indígenas, bien, de los representantes de los pueblos indígenas de la República Argentina, justamente implicó un cambio bastante interesante, bien, ya que la Constitución receptó, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el valor histórico y le dio un valor jurídico, por decirlo de algún modo, bien, a, a, a las atribuciones, a los, a los a las comunidades, o sea, el reconocimiento jurídico a las comunidades, y así como así también a las posesiones, ¿bien? Entonces, no solamente reconoció jurídicamente a las comunidades y reconoció las posesiones, sino que también reconoció los despojos, ¿sí? Reconoció que justamente era necesaria la reparación histórica de las afectaciones sufridas por los pueblos originarios en nuestro país, ¿bien? El conjunto de las normas que están dentro de lo que son los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? El artículo 75, inciso 22, que tiene una supremacía jurídica por sobre todas las leyes y demás. El conjunto de estas normas conforma lo que ya conocemos como el bloque de constitucionalidad, que es de carácter federal, es decir, que deben ser respetados por todas las constituciones provinciales y son superiores a las leyes. Bien, la Constitución es superior a las leyes, bien, y debe ser respetada, bien, por todos los organismos y por todas las entidades, tanto nacionales como provinciales y municipales. Pero es importante resaltar particularmente que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina, el convenio 179 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios, justamente conforman lo que es un marco normativo bien vigente en cuanto a lo que hace a la defensa de los derechos indígenas. Bien, estamos hablando de esto de sujetos de derechos, ¿sí? Colectivos. Bien, estamos hablando justamente de una protección, ¿sí? Que tiene una implicancia, que tiene una incidencia, bien, en un colectivo de personas, bien, y que no es que va, o sea, que la afectación al ambiente o la afectación a las tierras o a los derechos de una persona, de un miembro de esas comunidades, de esos pueblos originarios, en realidad lo que está haciendo no es una afectación individual, sino es un detrimento al goce de los derechos, ¿bien? El detrimento al goce de los derechos individuales provoca una afectación en el colectivo del pueblo, ¿bien? Entonces, es una categoría de derechos muy, muy singular, por decirlo de alguna manera, es muy interesante que al momento de hablar de los derechos
de los pueblos indígenas, justamente estamos hablando de cuestiones que ya son sociales, bien, estamos hablando de patrones culturales y por sobre todas las cosas, como decía, estamos hablando de derechos colectivos, bien, no de derechos individuales o derechos de primera generación. Bueno, nada, creo que para de alguna manera, para un breve abordaje, creo que puede ser de utilidad. Voy a dejarles aquí un link para que puedan acceder al libro del Derecho de los Pueblos Originarios y de la Madre Tierra, una deuda histórica, bien, de Ana González, Mariana Katz, Angélica Mendoza y Luis Romero Batallanos Guamani, con el prólogo de Adolfo Pérez Esquivel, ¿sí? Una obra editada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, bien, y por Claxo. Así que creo que va a ser de suma utilidad a aquellos que quieran investigar un poco más y que quieran trabajar sobre la materia de los pueblos, mejor dicho, de los derechos de los pueblos originarios. Bueno, que tengan un muy buen día y espero que les haya servido las referencias que aquí hicimos. Muchas gracias.